Bueno, a ver, el tema de hoy es un tema que a mí me parece interesante, bueno, muy interesante, pero de alguna manera es un resumen, de alguna manera es un cierre que no va a cerrar, como nunca cierro yo, y de algún modo también es una apertura de un panorama para ver qué vamos a hacer el próximo curso. Entonces, voy a intentar hacerlo. Hay muchas cosas, voy a tratar de hacerlo más ordenado para que además haya un espacio de diálogo, propuestas y demás, ¿no? Bueno, yo le había titulado a esta última sesión Fin de la modernidad, en el sentido de que durante el último tercio del siglo XX se ha escrito mucho sobre que hay que superar la modernidad, de que la modernidad ya está sobrepasada en todo sentido, y que por lo tanto hay que mirar hacia adelante y hacer una crítica profunda, sobre todo decían los filósofos de la subjetividad moderna. Bueno, llevamos en esta cuestión más de 50 años. Entonces yo voy a dar mi punto de vista y de paso, primero como una mínima datos para que nos situemos y hablemos todos el mismo lenguaje. Primero, bueno, lo que voy a hacer realmente en la sesión de hoy es trazar algunas coordenadas que caracterizan nuestra época, desde el punto de vista de la filosofía, o de cuestiones muy cercanas a la filosofía y que la afectan. Bueno, primero, entendemos por edad moderna, nosotros, en general se entiende por edad moderna a una filosofía que nos ocupa unos 200 años entre los siglos XVII, XVIII y primer tercio del siglo XIX. En filosofía, porque la edad moderna, si nosotros distribuimos de antigua, medieval, moderna y contemporánea, más o menos coincide con ese tipo de periodicidad histórica, pero nosotros vamos a decir en filosofía. Entonces, en realidad, comenzaría en el siglo XVII, 1637 se publica por primera vez el discurso del método de Descartes, que es una obra netamente moderna por muchas cuestiones, e incluso por haber sido escrita en una lengua vernácula, en este caso en el francés, porque se solía publicar en latín. De hecho, Descartes tiene casi todas sus obras escritas en latín. Él la ha empezado ha empezado antes, pero fue publicada en una edición un poco casera en 1637 y luego ha habido muchísimas más. Ahí de alguna manera lo podemos poner como un hito de inicio de la modernidad, y el fin de la modernidad lo podemos establecer a la muerte de Hegel, que acontece en 1831. Aquí tenemos 200 años. Entre medias está ni más ni menos que la Revolución Francesa, 1789. Y esta filosofía, sobre todo hacia allá el siglo XVIII, la conocemos con el nombre de Ilustración. La Ilustración es una parte importante de la modernidad. Bueno, eso es un concepto. Otro concepto es que se habla a veces de filosofía contemporánea. A mí nunca me ha gustado esa clasificación, porque contemporánea no quiere decir nada, quiere decir que es de ahora. Pero contemporánea ya se habla a partir del fin de la modernidad, o sea, a partir de mediados del siglo XIX hasta nuestros días. Bueno, y ahí esto no cuadra, porque es una clasificación simplemente desde el punto de vista meramente, es no ponerle nombre, ¿no? Es como decir, bueno, la filosofía que tenemos ahora. Precisamente en el siglo XIX van a tener lugar unas filosofías que van a dar origen, poco a poco van a empezar a marcar un cambio de época. Desde mediados del XIX
y todo el siglo XX. El siglo XX, que para mí es un periodo de transición y confluencia entre la modernidad y lo que advendrá. O sea que el siglo XX, sí, época contemporánea, por supuesto, pero en realidad es una época de confluencia. El siglo XX en gran parte es moderno y luego hay nuevas perspectivas que van, digamos, van confluyendo con lo anterior. Es como cuando un río, por ejemplo, el río de la Plata desemboca en el Atlántico, hay toda una, tiene 300 kilómetros en su desembocadura y ahí hay una confluencia de aguas dulces y aguas saladas, ¿eh? Pues algo por el estilo. Bueno, yo considero que el cambio notorio de época se está produciendo recién desde los orígenes de este milenio, y es lo que voy a comentar en un ratito. O sea, ¿realmente se ha producido un cambio de época? Sí, notorio, notorio. Todavía no le podemos poner nombre, todavía tampoco podemos caracterizarlo, podemos en todo caso describir ciertas cuestiones que indican ese cambio de época que haré dentro de unos minutos. Por otro lado, esto ya es mío, mío y supongo que de otro. Yo divido la historia de la filosofía en dos grandes épocas. Filosofía antigua y filosofía moderna. Hombre, ¿y el resto? Bueno, vamos allá. La filosofía antigua son dos grandes épocas. Por eso yo digo que a partir del tercer milenio pondría yo una tercera época. Primera época, segunda época y tercera época. La filosofía antigua para mí abarca las siguientes etapas. Y veré por qué lo pongo dentro de filosofía antigua y no lo pongo como una época nueva. La etapa clásica, fundamentalmente en nuestra cultura Grecia y Roma, parte de Roma, alguna de los pensamientos romano que es griego en realidad, o sea, filosofía clásica, filosofía helenística, la filosofía clásica iría desde los inicios de los primeros presocráticos hasta el siglo, hasta la muerte de Aristóteles, que ya nos vamos a poner siglo III, segundo, antes de Cristo, digo, lo posterior a la muerte de Aristóteles, esa época clásica. La época helenística iría desde el siglo II, tercero segundo, donde el centro cultural más importante de la época helenística va a ser Alejandría, y digamos hasta la patrística. La patrística es la época donde ya se ha producido la confluencia entre la filosofía y digamos, y el judeocristianismo, que se produce a partir del siglo II de nuestra era, primero con los llamados, se llama patrística porque es la época de los padres de la Iglesia, que son de alguna manera los fundadores de esta y los que realizan esta simbiosis entre cristianismo y filosofía. Ya veréis por qué digo simbiosis y no síntesis. Están los padres, por ejemplo, un San Justino, un San Clemente de Alejandría, Orígenes, luego están los padres latinos, los padres griegos, toda esa época es la patrística, hasta San Agustín, siglo V. O sea, clásica y helenística. Ahí empezaría de alguna manera, y podríamos poner también conjuntamente con la helenística en los últimos momentos, los últimos siglos, la patrística, que ya anuncia lo que va a ser el medioevo cristiano, judío y musulmán. Yo pongo, porque muchas veces se habla de filosofía cristiana en el medioevo, yo pongo medioevo cristiano, judío y musulmán. Porque ahí se realiza una síntesis en la parte cristiana entre la filosofía y la religión, fundamentalmente el platonismo, y en el norte de África se realiza la síntesis con el Islam y la filosofía islam, filosofía y cristianismo, donde adoptan principalmente como eje a Aristóteles. Y también el pensamiento judío
está muy también relacionado con lo musulmán. Ya sabéis que judíos y musulmanes convivieron bastante bien en el medioevo, y concretamente estas tres vertientes, sobre todo la judía y la musulmana, tienen como sitio privilegiado España. Bueno, lo que no era España, era la península ibérica, ¿no? No existía España. Por eso tampoco se puede hablar de reconquista. ¿Reconquista de qué? Si España no existía. No se puede reconquistar lo que nunca existió. En todo caso, con los reyes católicos viene la construcción de España a partir del derrumbe y la masacre de todo lo anterior, tanto física como humana como culturalmente. Muy bien. Esta es la filosofía antigua. ¿Por qué digo antigua? Porque en el fondo lo que está en la base es la filosofía griega clásica. El pensamiento de los físicos presocráticos, digamos, de la ciencia griega clásica y también de la ética y la política clásica, cuyo centro más conocido e importante es Atenas. Bueno, este va a seguir siendo, se va a desarrollar en el medioevo el aristotelismo en el norte de África, el platonismo en la zona en Europa. La primera síntesis de esta filosofía que se le llamó, que es filosofía cristiana, es San Agustín, que es un platónico, neoplatónico de alguna manera, el agustinismo, que se va a seguir desarrollando hasta el medio de los siglos XII y XIII en Europa. Claro, han aparecido las universidades, muy importante. En el siglo XI aparece la primera universidad, que es la Universidad de Bolonia. Anteriormente ha habido unas escuelas que ha fundado Carlomagno para darle conexión al imperio en el siglo anterior, pero fundamentalmente la primera universidad de esta época es Bolonia. Bueno, es conocido que en el siglo XIII Santo Tomás de Aquino, bueno, y sus maestros San Gregorio Magno y San Alberto Magno introducen el aristotelismo, pero sobre todo Santo Tomás en la Universidad de París, con lo cual por ahí va a tener muchos problemas. Gracias a su conocimiento de Aristóteles, porque él conocía el árabe y leía a Averroes y también a los filósofos judíos españoles. Y bueno, entonces, como la temática es la misma, la temática es exactamente la misma, incluso llega a haber traducciones de todos los elementos de la filosofía y de la mitología griega a la hora de formar, por ejemplo, la doctrina cristiana. El cielo, el infierno, los ángeles, alma y cuerpo, todo esto es pagano. Son conceptos paganos que no son dentro del judaísmo bíblico inicial. Muy bien. Entonces, yo digo que es una versión, en este caso de Europa, una versión cristianizada de la filosofía clásica. Muy bien. Esto sería la Edad Antigua. La Edad Moderna, es, bueno, y también incluye una primera parte del Renacimiento, la filosofía que yo le llamo antigua. Y ahí empieza el Renacimiento a partir del siglo XVI, XV, incluso en algunos aspectos, XV-XVI, va a empezar a labrarse lo que va a ser la filosofía moderna. El Renacimiento en realidad es un periodo de transición. La Edad Moderna, la filosofía moderna, de esta segunda época, tiene, como acabo de decir, dos partes. La primera, el Renacimiento. Hay una primera parte del Renacimiento que digo que está limítrofe y mezclada de alguna manera con la medieval, y luego el Renacimiento propiamente dicho, por ejemplo, un Copérnico, por ejemplo. Y luego la modernidad propiamente dicha, que empezaría con Descartes. ¿De acuerdo? Descartes y los racionalistas. Yo incluyo en la modernidad la primera parte del siglo XX como formando parte de la modernidad y del XIX en cuanto a temáticas,
aunque hay nuevamente estas zonas de confluencia del Río de la Plata y el Océano Atlántico se va a estar dando en estos periodos, no es una cuestión tajante. Como curiosidad, hay ya un despunte de modernidad, pero muy moderna, en el siglo XIV con Guillermo de Ockham y su escuela. Guillermo de Ockham, la escuela de Ockham, llamada nominalismo, es la primera que va a utilizar el término modernos para referirse a esta situación. En su disputa con los discípulos de Santo Tomás de la Universidad de París del siglo XIII, le llaman a estos antiqui, o sea, antiguos, y ellos son los modernos. Y fundamentalmente esa distinción clave entre antiguos y modernos que se produce en el 1300 y pico, o sea, que a veces hay precursores, es precisamente lo que va a marcar lo que se va a llamar posteriormente el giro lingüístico, de muchísima importancia, porque la filosofía, sobre todo la lógica, la teoría del conocimiento, incluso estos elementos clave, la ontología, es netamente moderna. Fijaos, solamente voy a dar una cuestión, te digo porque esto va a ser fundamental para para la actualidad. Guillermo de Ockham y los nominalistas se los llama así porque considera que los conceptos e ideas son menos nombres, que significan algo por convención. O sea que no hay los significados no son significados naturales, por decirlo entre comillas, no expresan la esencia de las cosas, como pensaba la filosofía aristotélica, incluso la atomista medieval. O sea que el hombre conseguía a través de un proceso de abstracción conocer la esencia de las cosas. Este realismo ingenuo que yo le llamo el de Aristóteles, dice no. Las ideas son simples convenciones que representan, por supuesto, determinado tipo de cosas o de objetos. Esto es fundamental. Esto es lo que va a marcar realmente la diferencia entre lo antiguo y lo actual. Y esto tiene que ver entonces que va a influir en toda una teoría de la verdad. Eso, aunque ellos lo hacen por otros motivos, incluso teológicos, pues veremos que eso nos llevará luego, ya en la edad moderna, a, digamos, desechar la metafísica, puesto que no existen verdades absolutas, puesto que el ser humano no puede conocer la verdad, solo podemos ponernos de acuerdo en sentidos convencionales. Esto es actual, estoy hablando de actual, aunque estoy hablando de estas cosas. Bueno. Y entonces, por último, si estamos en los albores de una tercera época, ya lo vamos a ver. Tenemos que describirlo. Vamos a ver cómo se va anunciando la modernidad. Precisamente, a partir de la muerte a partir de mediados del siglo XIX, hay una serie de pensadores como Darwin, el propio Marx, en fin, todas las teorías relacionadas con la evolución y demás, que están planteando una nueva manera de explicar el hombre. En realidad, de alguna manera, el hombre es un producto de la naturaleza que emerge por evolución. Y por supuesto, el hombre es material. O sea, aquí va a surgir el materialismo, aunque hay muchos tipos de materialismo. En el caso de Marx, el materialismo dialéctico, que no es lo mismo que los que algunos críticos llaman el materialismo vulgar y cosas de este tipo. Muy bien. Eso por un lado. Pero por otro lado, lo que hace crisis es el concepto de razón, que pondrán en tela de juicio pensadores como los existencialistas o los llamados vitalistas. Ya lo veremos. ¿Qué quiere decir con esto? Que la filosofía se ha ocupado más bien, según los críticos de la modernidad, de refutar el concepto de sujeto como sujeto de conocimiento, reducir el hombre a sujeto de conocimiento, a razón, dejando de lado el ser humano concreto. El ser humano concreto, que en el caso del existencialismo es todo ser humano
que sufre, que tiene ideales, vamos, que tiene esperanza, que están en los avatares del día a día con sus tristezas y sus alegrías. Ese ha sido dejado de lado. Y también ha sido dejado de lado el hombre más concreto, que es el trabajador, el proletario, que es el que nos permite vivir a todos. Entonces, la filosofía no se ha ocupado de esto. Por eso surge lo que yo llamo una especie de crítica, lamento, grito en pos del hombre concreto. Hombre concreto todos nosotros, hombre concretísimo, el trabajador como tal. La filosofía se ha olvidado de esto. Y entonces aquí encontramos muchas manifestaciones como Marx, como Kierkegaard, existencialismo, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, etc. Para todos ellos, Hegel había reducido el hombre a razón, en su máxima expresión de espíritu absoluto. Precisamente hay una afirmación de Hegel famosa, que podríamos decir que este es el cierre de la modernidad desde el punto de vista de la subjetividad del sujeto racional, es: todo lo real es racional y todo lo racional es real. Bueno, esto va a estallar, porque, a ver, ¿qué significa esto? Bueno, significa, precisamente la filosofía de la Ilustración significa la racionalización de todo. En política, fuera monarquías absolutas y libertad, fraternidad e igualdad. ¿Qué hay más de más racional en esto? En cuanto a algo que marca la convivencia humana, pues nada. Por otra parte, o sea, en política sería un poco los ideales de la Revolución Francesa, los ideales del republicanismo y de las democracias al uso de la Ilustración, que van a ser en realidad las democracias liberales burguesas, pero bueno, en principio es democracia y republicanismo. Desde el punto de vista de la ciencia, a partir de Newton, que es, no en vano es un inglés también, como Guillermo de Ockham, considera que las verdades científicas no son absolutas, sino que en realidad las verdades científicas son funciones de verdad, y que todo es verdadero una vez que se lo ha demostrado adecuadamente, mientras no se demuestre lo contrario. Entonces le quita ese carácter, vamos a llamarle fijo, metafísico de las verdades científicas, y define la verdad científica de una manera diferente, que la libera del corsé de la metafísica y también del corsé de la teología. Hay una obrita suya, Reglas de razonamiento en filosofía, donde va a ir poniendo, le llama así, Reglas de razonamiento en filosofía, pero en realidad está haciendo un análisis de las verdades científicas desde el punto de vista de la epistemología. Y los mejores epistemólogos de una ciencia son los científicos de esa disciplina. El mejor epistemólogo de la física es un físico, no un advenedizo. Cuando dan el premio Príncipe de Asturias a ¿cómo se llama este? Ay, por Dios. Ay, por Dios. A Mario Bunge. Es un argentino, se le da el Príncipe de Asturias, y él dice en un determinado momento que para dedicarse, porque él es filósofo de la ciencia, que para dedicarse a la filosofía de la ciencia hay que ser científico. No puede ser que los filósofos empecemos a hablar de física como si fuéramos físicos con toda alegría. No, para ser un filósofo de la ciencia hay que ser científico. Y entonces, precisamente en ese sentido, Newton es un epistemólogo, es un filósofo de la ciencia, porque está definiendo lo que es la verdad científica. Las verdades científicas son relativas, son funciones de verdad. Crece a partir de ahí un entusiasmo por la ciencia y parece que la ciencia va a resolver todo. Si a eso unimos el auge de medios de comunicación inusitados, que vamos, insospechados, como pueden ser el telégrafo, el teléfono, el tren o incluso posteriormente el aeroplano, que lo menciona Freud en El malestar de la cultura, bueno,
parece que es una época de gran optimismo. Vamos a conseguir, gracias a esta racionalización, la revolución de la razón, vamos a conseguir resolver todos los males de nuestra sociedad, de nuestra época. Sin embargo, bueno, y la racionalidad de la economía también, de la ciencia, de la política y de la economía. Bueno, pues si empezamos por la economía, vemos que en realidad la economía ya adquiere, la ciencia económica adquiere mucha envergadura, pero está dedicada fundamentalmente al crecimiento económico. Cómo hacer para que la economía crezca, cómo hacer para que haya mejores rendimientos. Esto tiene que ver luego con la revolución industrial. Pero resulta que esa economía se aplica al gran capital. Sí, bueno, pues ese crecimiento de economía tampoco tenía en cuenta al individuo. Incluso si hablamos de la ciencia, la aplicación de la ciencia a la industria, muchas veces se aplica la ciencia a aquellos inventos, aquellos, por ejemplo, en medicina, investiga más en un crecepelo que en el mal de Chagas, que es un mal que producen las vinchucas, como afecta a países que no tienen importancia en la economía mundial, o por lo menos para los grandes poderes, como puede ser Bolivia, el mal de Chagas es terrible, el norte de Argentina, las vinchucas lo producen. Bueno, casi no hay solución. Y hay algunas vacunas o algunos medicamentos que no se investigan en ellos y se investiga, sin embargo, en otros mucho más simplemente porque van a dar dinero. Bueno, perdonadme la... Bueno, como sabéis, toda la filosofía contemporánea surge a partir de Kant. Esto ya lo hemos dicho, ¿eh? Pero quiero que lo tengamos en cuenta, ¿eh? Porque de la crítica de la razón pura surge el positivismo, el neopositivismo, la filosofía analítica, la filosofía de la ciencia, más o menos, etc. De la criticación práctica surge lo que se conoce con el nombre de idealismo alemán, cuyo figura culminante es Hegel, la fenomenología de Husserl, el existencialismo, la hermenéutica, etc. Por otra parte, en esta época van a surgir varios movimientos sociales, desde finales del siglo XIX y principios del XX, el socialismo, el marxismo, el anarquismo. El socialismo nace como una contestación revolucionaria a la ideología liberal burguesa y básicamente cuestiona la propiedad privada. Lo que propone es la propiedad pública para resolver precisamente estos desequilibrios que se producían con un crecimiento indiscriminado de la economía. Vamos a ir rápido por aquí. Surgen también otras filosofías que algunos etiquetan como irracionalismo, donde estarían, por ejemplo, Nietzsche, Schopenhauer. Me parece un nombre muy despectivo, y fundamentalmente lo que digamos, prefería hablar de vitalismo. Tampoco les encantaría a ellos este nombre, pero básicamente porque convierten el concepto de vida o la vida la convierten en una categoría, una categoría integral que sustituiría al concepto de razón. En vez de hablar de razón, hablamos de vida, porque la vida incluye todo: razón, sentimiento, salud, todo, ¿no? Entonces, la categoría de vida de alguna manera desplazaría al concepto más unilateral, más unidimensional de la razón. La semana pasada, de una manera muy esquemática, hicimos alguna referencia a aquello que le podíamos titular filosofía de la vida, pero nos quedamos en los albores, ¿no? Precisamente lo que queríamos decir es esto: la categoría de vida como categoría integradora. La filosofía moderna era esto es una cosa muy importante, era la filosofía de los grandes sistemas. Un sistema filosófico, el de Kant. Un sistema filosófico, el de Hegel. De algún modo, un sistema filosófico, el de Descartes, más breve. ¿Qué quiere decir esto, filosofía entendida como sistema? Como explicación
completa, global, y en el caso de Hegel, absoluta de todo, de toda de la realidad, tanto de la naturaleza como del espíritu, como de todo, absolutamente de todo. La filosofía es un sistema que tiene capítulos que va explicando todo. Bueno, eso está ya en 1000 pedazos. Y todas las filosofías a partir de finales del siglo XIX y el siglo XX no van a ser ya filosofías entendidas como sistema. Por ejemplo, si uno lee a Nietzsche, que tiene un montón de obras escritas, imagino, no hay, digamos que lo que nosotros tenemos que hacer a la hora de leer a Nietzsche, si queremos estudiar su pensamiento, ir apuntando todos los temas que Nietzsche trata. Pero Nietzsche no dice capítulo 1, tal cosa, capítulo 2, ahora voy a explicar. No, no. Nietzsche va haciendo una crítica de la cultura occidental, por ejemplo, básicamente, pero el orden se lo tenemos que poner nosotros. El sistema filosófico viene con el orden incorporado, como si fuera un esqueleto, y las filosofías que no le podríamos llamar antisistema, y ahí viene luego la otra, lo que significa hoy en día antisistema, pero de alguna manera son filosofías antisistema, en donde para poder organizarlas y explicarlas y demás y analizarlas, tenemos que proporcionar un exoesqueleto. Somos nosotros los que ponemos el orden, no porque venga el orden incorporado. Hay un orden de los temas, de las preocupaciones. Hay una secuencia, por supuesto, lógica, pero no tan tajante como en el más puro racionalismo de la edad moderna, porque precisamente hay una categoría integradora donde tiene en cuenta, aparte de la razón, tiene digamos, la economía, la política, los sentimientos, etcétera, que en algunos casos está encerrado en el concepto de vida, pero el hombre son filosofías que van en la dirección de poder afincar su reflexión en el hombre concreto, pero en el hombre real, ya lo hemos dicho. Entonces, se abandona el concepto de filosofía como sistema y también se desecha el concepto de verdad absoluta. Y en este ambiente se va a desarrollar la filosofía del siglo XX. Ahí tenemos, por ejemplo, aquí hay también como dos vertientes muy importantes en el siglo XX, en las que se relacionan con la fenomenología y con el existencialismo, sobre todo un Heidegger, que hace todo un análisis del lenguaje filosófico y también de las relaciones entre ciencia y filosofía, ¿no? Y va a plantear nuevas perspectivas. Y luego está la otra filosofía del lenguaje, la de Russell y Wittgenstein, que es la filosofía del lenguaje, de análisis del lenguaje lógico, pero que en el fondo van a confluir con esta filosofía del lenguaje que hace, por ejemplo, Heidegger, diciendo que hay que volver al significado originario de los términos de la Grecia clásica, etc. Muy bien, ya va a salir algo más de esto. En el siglo XXI, que es a lo que queremos ir llegando, va a ver qué pasa, porque de aquí vamos a sacar luego la temática de lo que, a propuesta vuestra, hoy podéis hablar, pero luego podéis escribir propuestas concretas, o me escribís directamente a mí en WhatsApp o en el foro, como queráis, y ahí yo iré ordenando lo que le tendré que pasar a Gabriel en algún momento. A ver, perdón, que también tengo que atender es fundamental que atienda a una llamada. Sí, diga. Soy yo, sí. Perfecto.
Bueno, seguimos. Esta es típicamente ya filosofía del siglo XXI. Es que lo tenía que atender porque es un perito del seguro que ahora me peritan el coche con unas fotos. O sea, pero ese, ya el coche va a estar bien peinadito, ¿eh? Bien peinadito va a estar. Porque es para que me acepten en un seguro de... Muy bien. Los inicios del siglo XXI. Hay, a finales del siglo, perdón, a finales del siglo XX hay dos acontecimientos fundamentales en la historia de nuestra época y que afecta prácticamente a todo el planeta. La desaparición del muro de Berlín y la disolución, perdón, tres en realidad, la disolución de la Unión Soviética y el triunfo del capitalismo a escala mundial. Desaparición del muro de Berlín, disolución de la Unión Soviética y el triunfo del capitalismo y de un determinado tipo de capitalismo tremendo que tiene que ver con otros elementos, ¿no? Que ya iremos analizando, desde el cambio climático, bueno, muchas cosas, pero ya lo veremos. Según al final del siglo pasado, según los filósofos, la mayoría de los filósofos reconocen que los conceptos tradicionales de la filosofía se han agotado. Algunos le llaman el fin de los grandes relatos. El siglo XXI empieza con el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, que yo acababa de llegar de México, que había estado una temporada viviendo allí, vengo a hacerme cargo, tenía una excedencia en España, y una de las primeras cosas que veo en la tele, que no la puedo creer, es precisamente en directo, como habéis visto todo, el ataque a las Torres Gemelas. Otros elementos claves de primeros años de nuestro milenio es la invasión de Afganistán e Irak. Y el comienzo y la acentuación de la tensión y la escalada belicista. Todavía tenemos este otro acontecimiento que es un acontecimiento histórico que estamos viviendo. Aparecen nuevos conceptos que además van a servir para justificar esta escalada belicista. El concepto de terrorismo y de fundamentalismo islámico. No el concepto, aparece la realidad, fundamentalismo y terrorismo y todas estas son nuevas categorías, pero que desde el punto de vista ético-político van a intentar justificar la guerra. No olvidemos nunca las famosas armas de destrucción masiva que inician la invasión precisamente de Irak por parte de Bush y con nuestro prócer Aznar, que inmediatamente se apunta a la guerra. Bueno, prócer que es más conocido como Ansar en Estados Unidos, que se apunta a la guerra. Otro elemento de capital importancia, a los 8 años de haber comenzado el milenio, es la enorme crisis económica que se desata a partir de las hipotecas subprime de Estados Unidos, un tipo de hipoteca que por otra parte también afecta a España y al resto del mundo. En España se hablaba de que se había pinchado la burbuja inmobiliaria y esto trajo muchos, en Argentina eso trae unos problemas enormes porque la deuda ya hay una inflación terrible, la deuda que se había contraído en un peso equiparado al dólar, luego resulta que se cesa esa equiparación con el dólar y bueno, la gente no puede pagar porque debe tanto que no tiene ningún sentido. Aquí en España pasa igual, ¿eh? Hay muchos inmigrantes después de la crisis económica, sobre todo ecuatorianos, que se habían comprado casas y de repente debían tanto que les salía más barato volver a su país, porque entre otras cosas en España, tú si tienes una hipoteca, no solo te quitan la casa, sino que la deuda se mantiene. No sé, la deuda no se condona entregando tu casa. Bueno, hay cosas peores a veces, María Inés y Cristina, a veces en estas latitudes que por allá. Bueno, entonces son los elementos. Torre Gemela,
las guerras, la crisis económica, por otra parte, esa crisis económica veréis que se encara muy mal. La misma Merkel, que se despide como una auténtica prócer de la política, como una auténtica estadista, fomenta medidas que van a empobrecer a países de Europa de una manera tremenda. Por ejemplo, Grecia, que por cierto acaban de pagar su deuda. Bueno, ¿ves? Ya algo está pasando con algo pasa con esta cámara. Bueno, yo algún problema hay. Me voy a volver me voy a volver al otro, porque ya no puedo seguir interrumpiendo. Bueno. Sin embargo, en la crisis actual de la pandemia, ya lo veremos en su momento, si es necesario, se ha actuado de manera diferente. Las filosofías del siglo XXI, entonces, hemos dicho que es el fin de los grandes relatos, que se abandona esta tendencia a pensamiento único, que significaba que la filosofía era la que iba a poner las bases de la ciencia y que de alguna manera servía de eje vertebrador del conocimiento. Esto se abandona. Hay una multiplicidad de factores que van a construir, que son necesarios para construir ese pensamiento que no será un pensamiento único, integrando una serie de relatos y de perspectivas. Y también establece, bueno, o por lo menos está claro que la verdad ya no es algo, sino que tiene un carácter dinámico, evolutivo, histórico. Las verdades se construyen, las verdades son según los contextos, hay horizontes de comprensión, etc. Hay una serie de conceptos que van a ir cambiando, pero esto no lo voy a analizar, esto van a ser cosas, elementos para poder analizar quizás el próximo curso. Se sustituye por algunos el concepto, por ejemplo, de pueblo por el del multitud, y ya, digamos, que no se habla de identidades sociopolíticas fijas, como por ejemplo pertenecer a la clase obrera o a un país del tercer mundo, sino que este concepto de muchedumbre es mucho más abigarrado y es mucho, hay muchos más elementos que confluyen. Esa multitud, esto es de un determinado, muchedumbre o multitud, digamos, debe encontrar unos nuevos modos de hacer política. Por ejemplo, yo no defiendo esto, simplemente estoy exponiendo. Por ejemplo, se reivindica la desobediencia civil como modo de sustraerse a las leyes del Estado y la producción industrial. Entonces, aparecen nuevas perspectivas. Habría que agregarles todo esto que yo no lo tengo, digamos, esquematizado, pues todas las problemáticas que tienen que ver con la identidad de género, la diferencia entre sexo y género elegido, en fin, todo este tipo de situaciones, las cuestiones relacionadas con nuevos modelos de familia, todo esto bueno, esto forma parte de esta, al haberse fracturado, haber perdido vigencia los grandes relatos y no haber un pensamiento único ni una verdad absoluta y el derrumbe total de la metafísica, pues es tierra abierta para muchas cosas. Sin embargo, Alain Badiou no está de acuerdo con que los filósofos, que las filosofías, que estemos, digamos, que se haya liquidado la modernidad, que estemos en el fin de la modernidad. Sin embargo, él lo que va a proponer es lo que es el concepto de acontecimiento. El acontecimiento básicamente presenta dos características. Por un lado, es un evento que no puede ser previsto ni calculado con los conocimientos disponibles. Por ejemplo, la pandemia. Eso no podía, es un acontecimiento, pero no son solo negativos. Y al mismo tiempo un acontecimiento introduce una novedad, porque abre un nuevo campo de posibilidades o de reflexión.
Los acontecimientos irrumpen. Como no hay un destino, no hay un desarrollo histórico lógico como pensaba Hegel. El acontecimiento es repentino, pero va a generar muchas consecuencias. Para Alain Badiou, la filosofía debe dedicarse a tematizar estos acontecimientos. Aquí nos queda un título que quizás podemos rellenar. ¿Qué acontecimientos podemos empezar a tematizar nosotros con una ayuda mía casi técnica, porque yo estoy igual que vosotros en esto, ¿no? Estamos construyendo sobre la marcha, pero estaría muy bien identificar esos acontecimientos para ver verdaderamente cómo le metemos mano en nuestro seminario próximo. Para Badiou, la modernidad no está agotada, ni debe ser superada. En eso estoy de acuerdo con él. Yo voy a defender en algún momento que la modernidad no está agotada. Considera que precisamente la modernidad ha terminado o ha roto con la tradición religiosa y ha permitido, o sea que la tradición religiosa tutelaba y limitaba la filosofía, el pensamiento, la vida, y que la modernidad permitió, gracias a esto, que se desarrollaran formas diversas de racionalidad. Para él habría que retomar el camino de la búsqueda de una moral universal iniciada por Kant. En la clase pasada estaba María Oliva, que ahora no ha podido asistir, y precisamente ella dijo, bueno, habría que, en ese sentido, retomar Kant para replantear las cuestiones éticas y demás. Esto lo propone Alain Badiou. Gianni Vattimo, un filósofo italiano muy importante, que vive en Turín, y al cual conozco y he estado hasta en su casa cenando hace muchos años, propone solucionar el conflicto entre las distintas visiones del mundo existentes en una democracia, renunciando a la idea de verdad. La democracia debe renunciar a la idea de verdad, a una determinada idea de verdad. Y esa renuncia para él será el mejor sustento para la democracia. Todo esto, la política y la ética van unidas y están incorporadas a esta visión del siglo XXI. La idea de que la política debe apuntar hacia la verdad es contraria a los principios igualitarios. Hombre, ¿cómo es posible? Pues supone que algunos conocen la verdad mejor que otros. Vattimo sostiene que la tendencia secularizadora de la filosofía moderna tiene su origen en el cristianismo y es ese origen el que debe ser recuperado. Yo estoy bastante de acuerdo con Gianni Vattimo también. En su momento la filosofía suya se le llamó el pensamiento débil. A ver, si hay una verdad, la verdad no se puede imponer de ninguna manera. Tiene que haber, no hay un solo relato, hay varios relatos que deben integrarse en el diálogo democrático. Varios relatos. Y por otra parte, esto que dice Vattimo es precisamente que estos principios éticos del cristianismo deben ser recuperados. Badiou habla de Kant. Para mencionar más cuestiones, la Habermas, la famosa ética del discurso, que apunta siempre a la inclusión de cada vez más participantes y perspectivas. Fijaos, ejemplo, es verdad que hay un consenso sobre los derechos humanos, pero si nosotros no somos capaces de hacer confluir, de consensuar que otras perspectivas, otros aportes de perspectivas no occidentales, vamos a hacer, vamos a privilegiar nuestra concepción, nuestra manera de interpretar los derechos humanos y vamos a intentar exponerle a los demás otras perspectivas. Por ejemplo,
Voy a poner un ejemplo menor. No, es que las musulmanas no deben usar velo, se ha intentado en varios países de Europa prohibir que las mujeres usen velo porque eso significa sumisión y discriminación de la mujer. Y yo digo, ¿no habrá que preguntarle a las musulmanas si ellas se consideran discriminadas y sometidas por usar velo o por usar algún tipo de, no necesariamente el burka, sino... Yo he tenido alumnas musulmanas y muy avanzadas, y era su seña de identidad. Más, algunas que no habían usado velo nunca, aquí en España se ponen velo, no de cubrirse la cara, pero usan el velo como seña de identidad. Es muy importante entonces reconocer los aportes de perspectivas no occidentales. No tenemos el monopolio de la interpretación de los derechos humanos. Los derechos humanos se está logrando por consenso, pero hay diversas sensibilidades en otras latitudes que no son Europa. Los valores universales, para Habermas, deben ser defendidos al mismo tiempo que se respetan las diferencias culturales, de lo que se conoce como cosmopolitismo. Otros elementos dentro de esta línea: las fronteras son arbitrarias, las fronteras no son naturales, y tampoco se puede apelar en las cuestiones éticas a la naturaleza humana porque es inexistente. Y si nosotros admitiéramos una naturaleza humana de base, caeríamos en una línea moralista metafísica. No existe una naturaleza humana. La naturaleza humana se va construyendo. Es fundamental, como tarea de esta filosofía, tarea actual de la filosofía, el resolver la tensión entre filósofos y científicos. Filosofía y ciencia deben ir unidas, ¿sí? Y cada uno a lo suyo de manera complementaria. Zapatero a tus zapatos. Es fundamental establecer un diálogo permanente libre de prejuicios. Entre los grandes relatos del siglo XXI hay que incluir con derecho propio lo que le llaman algunos la filosofía feminista, o como mínimo el relato feminista. Nosotros en España tenemos hay muchas destacadas feministas. Ya sabéis que yo menciono mucho a Lidia Falcón, la viuda de Carlos París, que alguna vez existía la posibilidad de traerla aquí a la Universidad Popular, y a lo mejor ahora con las posibilidades online, aunque quizás vendría. Es mayor, pero está en perfecto estado, pudiera darnos su visión del feminismo. Ya sabéis que hoy en día se ha producido una decisión tremenda en el feminismo, no solo español, sino internacional, a raíz de las cuestiones relacionadas con la identidad de género, con el concepto digamos, bueno, de hombres... Género fluido, esto que llaman el género fluido, ¿no? ¿Cómo? El género fluido, que lo llaman, ¿no? Que Sí. te puede definir por el género que quieras, etc. Claro. Y entonces... El género, el abolicionismo, es que hay una grieta muy grande ahora mismo. Sí, exactamente. Y Lidia Falcón, ya sabéis que fue denunciada por un delito de odio por escribir contra la ley trans que diseñó Irene Montero, la ministra de Igualdad. Pero es que en México se han producido hace poco también acontecimientos, iba a haber unas jornadas de feminismo donde españolas iba a Amelia Valcárcel y alguien más española, y dentro de una línea de un feminismo troncal, pero grupos muy radicales de estos que vamos a llamarle, que están presentes o tenidos en cuenta por Irene Montero en su ley, que agredieron física y materialmente a las instalaciones y físicamente a las personas que asistieron, de manera bastante violenta. Esto es lo que hay. La historia del feminismo se remonta al siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, y constituye un reto fundamental para la filosofía. Hay que afrontar la cuestión del feminismo.
para el como conclusión, quiero decir que no voy a analizarlo ahora. Para Lidia Falcón la mujer es una clase social y económica. Para ella hay que analizarlo bajo esta perspectiva. Por último, la gran tarea de la filosofía, bueno, por último en este pequeño apartado todavía me queda un poquito. La filosofía del siglo XXI debe encontrar las categorías adecuadas para poder abordar las cuestiones políticas de nuestro tiempo. Actualmente la política, la economía, la historia y la filosofía se encuentran en el centro de la reflexión y de la acción. Tenemos que ser capaces de tematizar, decíamos, de abordar desde el punto de vista filosófico, sin buscar soluciones, ¿no? Y mucho menos soluciones mágicas. No las voy a dar yo. Quizás presentar algún tipo de texto y que participéis y vamos tomando nota y vamos viendo cómo podemos ir dándole forma a estas reflexiones y qué categoría podemos ir asumiendo nosotros como grupo, como equipo. ¿Eso es obligatorio? No, pero sería muy interesante. Pero no podemos terminar este análisis o estas propuestas o este planteamiento de esta situación sin referirnos a América Latina. No me puedo referir a África y Asia, ni a los pensadores de aquellas latitudes, porque no los conozco. Pero sí me puedo referir a América Latina, por muchos motivos, porque América Latina es hija, para bien y para mal, de Europa, así y sobre todo de España y de Portugal. En América Latina es muy importante la perspectiva decolonial. Ellos le llaman así, o descolonial. Esto es muy importante. Es muy importante leer cómo se plantean todo esto de lo que estamos hablando en una visión de conjunto. ¿Cuál es el relato descolonial? No basta ridiculizarlo, no basta decir, no, que no, ¿cómo le vamos a pedir perdón que el rey le va a pedir perdón a los mexicanos por la conquista de México? Bueno, no es tan fácil el tema, no es tan fácil. Allí hay una gran sensibilidad, son millones de habitantes y es un relato que no podemos minimizar para nada, porque ese relato luego tiene que ver con muchas cosas, entre otras cosas con el tema de la inmigración, pero con muchísimas cosas. Entonces, para poder hacer este análisis habrá que situarse en lo que Dussel llamaba horizonte de comprensión latinoamericano. Esto yo casi lo pondría como un tema que me gustaría yo personalmente entrar en él y aportar un poco. No sé tanto, tengo que investigar, no vivo allí, voy, tengo muchas relaciones, es un tema que yo creo que puede dar mucho de sí. Para Enrique Dussel, la gran cuestión es la descolonización cultural. Dice que el eurocentrismo acrítico e ignora lo propio. ¿Qué está diciendo? Que en México y en Argentina y en Colombia realmente hay un eurocentrismo larvado. Estamos como despreciando lo propio, ¿no? Es como decir, bueno, pues una enfermedad grave, me voy a Estados Unidos y tengo dinero. Del mismo modo que despreciamos lo propio de una manera indirecta cuando despreciamos lo público. No, en los hospitales públicos no te atienden bien, hay que pagar una clínica privada, que son puro negocio, es mentira. Esto es mentira. Y entonces, por ejemplo, dice él, ¿cómo vamos a hacer una descolonización de la cultura y la educación? Hablando de la etapa de López Obrador, que él llegó a ser incluso asesor de López Obrador y que ahora es un poco crítico porque considera que va demasiado despacio en estas cuestiones, cuando los currículos de la escuela primaria y secundaria y universitaria son eurocéntricos y cuando los profesores que son los encargados de desarrollar estas cuestiones, son eurocéntricos sin darse cuenta, porque han sido formados en esa visión del eurocentrismo. Yo he estado ahí, yo he discutido, yo he dialogado, en algún momento puedo contaros cosas. Bueno, es muy interesante lo que propone Dussel y otros
Hay un boliviano que acaba de morir, que yo lo conocí, Bautista se llama, que era un poco seguidor de Dussel y estaba trabajando con su equipo, un hombre relativamente joven, ha muerto hace un año o dos. Pero hay una pensadora boliviana que para mí es un descubrimiento, pero que es muy importante, ¿no? Que se llama Silvia Rivera Cusicanqui. Es una indígena, ha sido profesora de la universidad en Bolivia, ha tenido problemas incluso con los sectores progresistas y ella lo que dice que lo que hay que hacer, que hay que admitir, partir de la permanente lucha en nuestra subjetividad, entre lo indio y lo europeo. O sea, la cuestión no se puede resolver por una a ver quién tuvo la culpa o qué es mejor o qué es peor, sino lo que es una realidad en América Latina, que esos son países y sociedades mestizas y que si no somos capaces de integrar ambas perspectivas, vamos a estar siempre en una relación, en una situación de esquizofrenia cultural. Ella dice que, según ella, porque ha sido crítica, dice, lo decolonial es una moda, dice ella, lo postcolonial un deseo y lo anticolonial una lucha. Dice, aquí tenemos que diversificar, tenemos que ver qué sentido tienen estos términos. Se ha puesto de moda lo descolonial, lo decolonial. Lo postcolonial, llegar a una situación de avance es un deseo, pero ser anticolonial es una lucha, es una militancia. Bueno, aquí hay una cosa que me encanta y que me gustaría casi leerla, porque, fijaos, ella propone la micropolítica como espacio de resistencia. Es necesario, dice ella, crear pequeñas comunidades de afinidad y tejer redes. Ella habla de las tejedoras. Ella habla de las tejedoras, hay términos en quechua, las tejedoras, las que tejen estos telares y estas cuestiones. Y ha creado una comunidad de tejedoras mientras que se está tejiendo, se están discutiendo las cuestiones. Ella abandonó la universidad. Ha abandonado la universidad, tuvo muchos problemas, pero más la abandonó porque dice que en lo académico no está la solución, hay que salir a la calle. Hay muchísimas afinidades con lo que nosotros hacemos, curiosamente. Dice, la micropolítica, dice, está por debajo del radar de la política y trabaja sobre colectivos pequeños y acciones corporales que permiten que florezcan espacios de libertad. Con gente común, entre nosotros. Lo que se busca es repolitizar la cotidianidad, ya sea desde la cocina, fijaos, el trabajo, la huerta, articular el trabajo manual con el trabajo intelectual, producir pensamiento a partir de lo cotidiano, romper la barrera entre el trabajo manual y el intelectual. Esto es cita de ella. Su concepción de la micropolítica tiene en común con otras corrientes filosóficas actuales la disposición a actuar fuera de la academia. ¿No suena de algo? Mirad, nuestra universidad tiene diversos espacios, que va desde el bordado y la costura y el encaje de bolillos, hasta el cambio climático, la filosofía, la literatura. Es muy interesante esto pero que esta universidad popular, realmente este movimiento ha empezado hace más de 100 años en Segovia. No es un movimiento improvisado, con unas bases pedagógicas y filosóficas muy importantes. Bueno, según ella, aquí nace lo que llama espacios emancipatorios. Tejer un espacio de encuentro y de creatividad que permita a diferentes personas desarrollar su individualidad para a su vez latir con el pulso colectivo. Yo creo que lo podríamos poner casi hasta como lema de nuestro seminario. Espacios de encuentro y de creatividad, de personas diferentes, que nos permitan desarrollarnos como individuos, pero al mismo tiempo latir con un mismo pulso, no de una manera partidista, no de una manera dogmática.
crear un espacio de libertad, dice, de realización personal, de camaradería y de compañerismo con propuestas comunes. En ese sentido, muchos colectivos se están desarrollando así en América Latina, que tienen que ver con el tema del campo, de la huerta, de las cooperativas y de los clubes de lectura, de los espacios de debate, de los cineclub. Iniciativas pequeñas pero poderosas, dice Cusicanqui, ya sea de huertos comunitarios, de soberanía alimentaria, de procesos de autonomía o de derechos humanos. O sea, hay sitios que hablan de soberanía alimentaria, de poder, del cambio climático y cómo contribuir a ellos a que eso no ocurra, o profundizar en los derechos humanos o en las economías locales. De algún modo, todos estos espacios interrumpen el proceso totalizador del capital y marcan un horizonte emancipador. Eso es muy interesante. El proceso descolonizador que se manifiesta en Abya Yala es en quechua en lo que nosotros llamamos América Latina, presenta la misma dirección liberadora que los que acontecen en otros espacios culturales del mundo. En la Europa, esto lo he escrito yo, ¿no? En la Europa contemporánea tenemos que resaltar las propuestas de abandono del academicismo y los movimientos de universidades populares libres, por ejemplo. Pero hay más cosas. Más cosas desde el punto de vista de la agricultura, la economía, las comunidades de municipios pequeños, las soluciones que se están buscando en este caso en la España vaciada. Estoy terminando. El feminismo, estoy leyendo esto para ir más rápido. El feminismo, ecologismo, animalistas, derechos humanos, integración de los inmigrantes, no discriminación por diversas razones, sexo, religión, raza, etc., son signos comunes de los procesos emancipadores que, al igual que en Latinoamérica, se dan también en España y en el continente europeo. En cualquier caso, la liberación de toda dominación siempre será falaz si no se sostiene en un esfuerzo personal coherente. Esto es muy importante, también lo dice Cosica. ¿Qué quiere decir esto? Es que tenemos que ser coherentes con lo que discutimos, con lo que pensamos y cómo vivimos. Siempre coherente con una ascética personal por la libertad, nos dice Cusicanqui. Libertad respecto de la esclavitud impuesta desde afuera y desde dentro de nosotros mismos. Tenemos muchos prejuicios que conculcar y un ego opresor que deberíamos minimizar, ¿no? Aquí hay mucho que hacer. En conclusión, para poder realizar un análisis crítico neurocéntrico, dicen ellos, de la modernidad, debemos tener en cuenta de una manera insoslayable el pensamiento latinoamericano en sus diversos desarrollos. Y nosotros también, porque nosotros también tenemos que hacer un análisis crítico neurocéntrico. A mí alguna vez en una discusión me dijeron que yo era eurocéntrico. Digo, no, perdona. Yo soy europeo y no voy a desconocerlo. En todo caso, soy mestizo. Soy un latinoamericano que se ha desarrollado, como dice muy bien Cristina, y se me reconoce ya ni por el acento que soy mendocino. Asumo mi ser europeo y entro en diálogo con este relato desde Europa que incorpora otros relatos, pero desde luego bajo ningún punto de vista soy eurocéntrico, porque no hay que ser eurocéntrico ni siquiera en Europa, porque eso aquí se llamaría chauvinismo, se vería otro tipo de cosas. No, no se puede ser más papista que el Papa. Nosotros tenemos que liberarnos de esta concepción de cómo Europa es el centro del mundo, el ombligo del mundo. Bueno, aquí voy a terminar. Espero que la edición de los técnicos del Zoom de lo popular hayan resuelto todos estos. De todas maneras, yo voy a cortar los trozos, pero que por lo menos sea homogéneo. Bueno, aquí me quedo y nos quedan un ratito, todavía unos minutos, no, quedan unos minutos por suerte, para vuestra intervención, que podrá continuar, por supuesto, por escrito, porque yo tendré que elaborar para presentarle a Gabriel. Gabriel ya tiene las fechas, ya tenemos la fecha, cuándo lo vamos a hacer, y a él le gusta ser muy preciso en esto. Y entonces vamos a incorporar algunos temas. A mí me gustaría incorporar la cuestión ¿cómo es? De esta perspectiva latinoamericana. Por fin lo veo a Justino. Justino, ¿cómo estás? Estaba siempre detrás de un cartel.
Justín es un querido amigo y gran exalumno de Lavapiés, de la UNED. No te oigo. Micrófono. Siempre está con nosotros. ¿Y ahora? Sí, Sí. se te escucha. Mira, Ay, por el Dios. motivo por el que hoy hablo es porque hay un tema que te quería proponer. Recordaréis que Eduardo recordará que hace meses, en unas reuniones filosóficas, propuse que se hablara de las partículas entrelazadas. No sé si lo recuerdas. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, yo hay un tema que me sorprende lo poco que se debate. Igual que sobre el tema de Dios se llega a la conclusión de que, bueno, no se puede sostener así muy racionalmente la existencia de Dios por muchos motivos, y nos quedamos tan a gusto porque decimos, menudo peso nos quitamos de encima, porque es algo que no nos cabe en la cabeza, que pueda existir eso. Sin embargo, nos quedamos tan tranquilos con la propia existencia del universo. ¿Por qué existe el universo? ¿El propio universo se crea a sí mismo? ¿Por qué el universo tiene una estructura tan especial? Dice que está compuesto a lo mejor por 100 partículas básicas, electrones, protones, neutrones, leptones, no sé qué, no sé cuántos, que son todas iguales entre sí, salvo algún pequeño matiz del giro, del no sé qué, del no sé cuánto. ¿Por qué? ¿Por qué hay, vamos a suponer, 100 partículas elementales? ¿Por qué existe eso? Ese es un tema que a mí me produce el mismo, no sé qué palabra emplear, incapacidad de entenderlo como me produce la idea de la existencia de Dios. No me cabe que la existencia de Dios. Lo más racional sería que el mundo no existiera, pero sin embargo existe. No hay nada que filosofar sobre eso, no hay nada que razonar, no hay teorías al respecto que nos ayuden a entender en la cabeza la propia existencia del universo, su propia estructura, no la que tenga, sino el que haya una estructura tan concreta de las partículas elementales, del no sé qué. ¿Ese no es un tema filosófico? Igual que a Dios si se le toca y nos lo quitamos de encima porque no nos cabe en la cabeza, la propia existencia del universo no nos resulta algo como muy difícil de tragar. O sea, lo tragamos porque existe. Pero si pensamos en ello, a mí no me cabe en la cabeza. O sea, quiero decirte, lo más racional sería que el universo no existiera nada, de nada, de nada, ni espacio, ni tiempo, nada. Y sin embargo, existe. Y entonces digo, entonces no filosofamos. ¿Por qué no filosofamos entonces sobre ello? Bueno, hagámoslo. ¿Por qué no coordinas un poco? Yo me siento incapaz, ¿eh? Yo me siento incapaz. Porque de alguna manera, para mí, es como intentar tocar el horizonte, que todos lo vemos, pero a medida que nos acercamos a él se nos aleja. Pero yo creo que tiene un desarrollo, habría que buscar. ¿Te encargas tú? Por lo menos de proponernos alguna lectura, alguna cosa, encárgate tú, porque seguro que estás más avanzado en esa problemática. Eduardo, como bien sabes, mi mundo, lo que he estudiado siempre es, yo soy ingeniero. Entonces, bueno, pues temas ingenieriles me podría trabajar sobre ellos, pero la filosofía, precisamente asisto a este curso porque me siento muy ignorante, o sea, de otras materias tengo un conocimiento muy avanzado, y de filosofía, pues me siento que tengo unos conocimientos pues muy de principiante, de persona ligeramente, con un ligero barniz, y ya está. O sea, entonces tú eres nuestra referencia. Pero tú nos puedes proponer, mira, siempre sería la opción de, pero tengo mis motivos para no hacerlo. Bueno, vamos a invitar a un especialista de esto, luego... No, si lo que se trata es de que aprendamos desde la base nosotros, por supuesto con un apoyo. Otra cosa sería que la Universidad Popular organizara algún tipo de conferencias o cuestiones donde hay especialistas. Yo sé que hay gente en la Universidad Popular, pero para atraer a este grupo podríamos aportar, por lo menos darnos unos lineamientos y mira, habría, porque todo esto no se te ha ocurrido, no es un sueño, si se te ha ocurrido por algo, ¿no? Este tema, como otros muchos temas en mi vida, pues están años y años y años y años dándole vueltas. Es decir, desde que en el bachillerato estudié filosofía, un año de filosofía, la obligatoria de bachillerato, te planteas estos temas, es decir, ¿y por qué existe el universo? Y una vez que quitas a Dios de por medio, dices, ¿qué hace el universo? ¿Crearse a sí mismo? Eduardo, no te oigo. Perdona. Ya, ahora sí. Te oigo. Di. ¿A mí me oís? Sí. Sí.
Sí, lo que quiero decir es que es absurdo que el universo se crea a sí mismo y que si no hubiera nada de nada, de nada, de nada, de pronto aparezca algo porque le da la gana de aparecer. Dices, ¿esto qué es? O sea, que decirte, a mí no me cabe nada en la cabeza. Quiero decir, ¿alguien ha pensado sobre el tema? ¿Alguien tiene algún sistema que ayude a digerir este tema? Ya, a ver, la pregunta es ¿por qué el ser y no más bien la nada? Es una cosa así. Me parece una pregunta muy pertinente, pero abordarla de alguna manera más técnica. Tu visión de ingeniero nos puede ayudar más. Yo tengo una pequeña base de ingenieril porque tuve el primer ciclo de la ingeniería química y por lo menos sé lo que es un protón, un neutrón y un electrón. Ya cuando se puede hacer un aborde un poco científico, pero a lo mejor hay alguna de donde tú, algo que hayas leído, algo que nos puedas aconsejar, desde donde haya surgido tu inquietud, si lo recuerdas, seguro. ¿Lo recuerdas? Supongo que esta inquietud Hay que de todos los que están aquí oyéndonos. Yo estoy de acuerdo contigo. Tú planteas una inquietud, al menos yo hablo desde mi punto de vista, que de alguna forma es esa incógnita que uno tiene en la cabeza y que no sabe cómo meter mano en ella. Yo entiendo tu interrogante, ¿no? Y entiendo ese ansia, ¿no? Porque yo creo que hay algo que nos aboca a querer encontrar la explicación en lo que nos resulte inexplicable. O sea, yo eso lo comparto contigo. No sé cómo se puede tratar el tema, no sé si se puede tratar, tampoco sé, eso sí que no lo sé, como tú bien preguntas, si ha habido un alguien en algún otro momento que haciéndose esta pregunta, que seguro que es casi como un interrogante universal, haya podido dar forma y cauce para que nos arroje ciertas claves sobre las que podamos ponernos a hablar, que no sean solamente desde la duda de cada uno sin ningún andamiaje, ¿no?, en el que sostenerse. No lo sé, tampoco yo tengo unos conocimientos que me lleven a haber hecho un rastreo para deducir que lo hay o no lo hay. No sé cómo lo podíamos abordar. Te digo esto porque te estoy escuchando y que para que te sientas acompañado, ¿no?, en cierto modo, ¿no? Porque yo también creo que hay interrogantes para los que no tenemos acceso a la respuesta. Creo, por lo que sea, ahí podríamos divagar, ¿no? Porque somos seres finitos, limitados, por más que nos cueste, ¿no? Somos finitos, limitados, no somos perfectos. Yo tengo la impresión de que hay grandes interrogantes que nos atormentan porque no podemos desasirnos de ellos, pero que no tenemos las herramientas como para acceder a su respuesta. Otra cosa es cómo vamos cargando con todo esto, ¿no? Bueno, solo decirte que te entiendo, que a mí también me pasa, pero no sé cómo podríamos abordarlo. Antaño Yo lo mismo que... se resolvía esto con la existencia de Dios. Claro. Entonces el problema era tragar la existencia de Dios. Si Dios existe, Dios lo crea todo, maravilloso. Claro. Y el problema es decir, puedo tragar la existencia de Dios, que exista desde siempre, pero una vez que quitamos a Dios de en medio, el mismísimo problema se traslada al propio universo. ¿Tiene sentido que el universo exista de por sí, porque ha querido aparecer, porque de la más absoluta nada de pronto ha dicho el universo, quiero existir y existo? Es tan absurdo o que exista un universo desde siempre. O sea, el universo adquiere los atributos de Dios. Nos hemos quitado a Dios de en medio y surge de pronto el universo como figura principal y los problemas que había con la existencia de Dios se trasladan a la existencia del universo. Es tan difícil o más de tragar. Tan difícil o más de tragar. Entonces, entiendo que es un tema fundamental de la filosofía. ¿Por qué existe un universo? ¿Cómo es posible que exista un universo? ¿Cómo es posible que ese universo que existe tenga una estructura muy concreta y determinada? Bueno, dicho, yo creo que ya me estoy repitiendo. Dicho, ahí lo dejo. Justino, aparte de que me alegro de verte, estoy seguro que si lo googleamos nos saldrán multitud de cosas. Yo tengo soluciones, salida entre lo kantiano, que son preguntas que nos asaltan y que no tienen respuesta,
no es para escurrir el bulto, y al mismo tiempo la perspectiva griega, que no se cuestionan por una serie de elementos, por una serie de situaciones, no se cuestionan sobre esto, les parece lo más normal que esto esté, porque a lo mejor casi intuyen que para qué te vas a preguntar cosas que no tienen solución. Pero al mismo tiempo está el por qué más bien el ser y no más bien la nada, lo dice Heidegger, ¿eh? Y entonces, ahora, ¿eso tiene respuesta? Si alguien lo pudiera por lo menos plantear para que opináramos, fíjate que lo más que podríamos llegar es a opinar un poco, que alguien aquí nos apabullara con algún tipo de conocimiento que vaya más allá, que estaría estupendo, ¿eh? Gabriel no está, pero a Gabriel le gusta merodear estas cosas. A lo mejor entre tú y Gabriel, otro ingeniero, pues bueno, se puede por lo menos plantear, plantear. Pero más cosas. Sí, Dijeron y nos hemos quedado todos tan tranquilos. Hablaba Rafael cuando hablaba del transhumanismo y luego hablaba de que parece que, y nos quedamos tan tranquilos, parece que, y continuamente esto sí está de moda, que parece que la muerte, que podríamos vivir siglos, eso me parece casi, también son cosas que me sobrepasan absolutamente a mí. Menos mal que, te digo una cosa, yo no sé, yo creo que soy kantiano casi sin darme cuenta, y viene Kant y me pone palabras en mi boca y en mi mente, ¿no? Por eso me gusta lo de la Rivera Cusicanqui, empezar de abajo, las micro. Por eso sería muy interesante, como mínimo, si quieres tener una conversación entre nosotros de desahogo donde opinemos sobre esto, porque es la única manera, a lo mejor se nos abre algún panorama. No se trata de traer un experto en esta pregunta que no tiene respuesta, no lo sé. A ver, Eduardo, el otro día, una de las cosas que comentamos, por aterrizar en una cosa, porque joder, Justino nos ha puesto en una tesitura un poco fuerte, por aterrizar en cosas más cotidianas, ¿habéis visto la posibilidad de fusionar los grupos para por la tarde, para que Cristina y Marianés, o sea, para que con otro horario, ¿eso lo habéis evaluado? ¿Eso se quedó en el aire? No, lo hemos evaluado, y al final yo no podré. Ah, vale. No podré, no, ya yo por la mañana exactamente en el mismo horario y el formato que tenemos, ¿no? A mí Gabriel me daba la posibilidad de hacerlo por la tarde, los miércoles, de 4 a 6. Yo no hubiera podido a las 4, pero hubiera podido a las 5 o a las 6, pero al final no puedo yo. Vale. Entonces lo tendremos que hacer, conformarnos con esta opción. Vale. Tenemos dos ilustres asistentes que siempre son las primeras en conectarse, que son María Inés y Cristina. Son las primeras en conectarse. Las que más tienen que madrugar, las que primero se conozcan, ¿no? Si fuera incompatible, como yo tengo otro grupo, pero es muy diferente a este, de horario latinoamericano, la hubiera incorporado a Cristina, porque María Inés está en los dos. María Inés es de Petido, va a los dos. Le hubiera propuesto a Cristina la posibilidad, pero no, porque depende de las horas, Cristina no hubiera podido, porque ella precisamente cuando empieza a trabajar es por la tarde, pero bueno. Y luego así como sugerencia un poco, hablar quizás también de otros filósofos o filósofas, por ejemplo Adela Cortina en España o este chico Daniel Innerarity que escribe en El País, quiero decir, tratar, o Byung-Chul Han, el surcoreano afincado en Alemania, que tratan sobre temas muy, muy actuales, y luego en general como concepto, digamos que un poco en la línea de lo que has comentado tú, hacerlo de alguna manera traído a la vida más cotidiana, quiero decir, que cómo estos filósofos tratan problemas que digamos que nos afectan a todos los días. Y luego por otro lado como formato, el formato ese que hiciste cuando estuvimos hablando de la espiritualidad o el día que estuvimos hablando de Dios y tal, en el cual se lanzaron unas preguntas a la entrada, ¿vale? Parece como que ese día funcionó, no sé si por el tema, porque a lo mejor era un tema polémico, más accesible o tal, ese día parece que la participación fue mayor y estuvo así como muy, muy sugerente. Perfecto. Esa propuesta tuya, que por suerte va a quedar grabada, a ver, perfecto, yo hoy no lo hice única y exclusivamente porque era el final y quería meter todo el asunto. Pero mira, yo diría que vamos a
evitar, y además me vais a, digamos, quitar una carga, mi exposición inicial larga. Yo puedo hacer un pequeño... Yo quisiera no tener que exponer, porque yo creo que tenemos un grado de formación, vamos a llamar entre todos, estamos bastante nivelados, ¿no? En cierto sentido. Entonces, no hace falta que yo explique quién es Heidegger o quién es no sé quién. Entonces, eso es lo primero. Entonces, yo creo que podríamos, lo que voy a hacer, lo que estoy pensando, es buscar unas lecturas que unifiquen un poco, ¿no? Que nos unifiquen. También se puede proponer, tú me has hablado, por ejemplo, de Ana Cortina, se puede proponer, se pueden proponer lecturas, por un lado. Y luego, sobre esa base de esas lecturas, hacer unas preguntas e iniciar la sesión con la participación. En donde a mí me gustaría que hubiera como unos ponentes. Por ejemplo, hay temas que tú has planteado muy interesantes, tú los puedes iniciar perfectamente. Y más, puedes coordinarlo, puedes plantear las preguntas, puedes dar la palabra. Es decir, que se me colabora, que yo no fuera el que llevara la batuta en el total. Por ejemplo, Justino plantea este tema, él puede plantearlo y lo puede pensar, plantearlo en unos minutos y llegamos hasta donde llegamos. A lo mejor nos damos cuenta que nos sobran las 2 horas o que tenemos que hacer otra sesión, ¿no? Pero siempre dentro de un orden, pero bueno, ya hay que negociarlo con Gabriel. No podemos tener un orden tan fijo. Clase tal de no sé qué mes de octubre, el sentido de la vida 2, porque a lo mejor yo lo haría, voy a poner unos títulos más amplios para que tengamos más libertad de movimiento. Y creo que vamos a ir a ese formato, al formato de vuestra participación, porque aquí decís siempre cosas muy interesantes. Y yo me pierdo de escucharos por hablar, y yo estoy harto de escucharme a mí. Y la verdad es que por una serie de motivos, este año me he cansado mucho, yo no tengo 30, ni 40, ni 50, ni 60 años, y me canso incluso emocionalmente, sobre todo cuanto más peliagudo sea el tema, más me canso. Me canso en el sentido no muscular, ¿no? Me canso porque, más que me canso, me produce un Desgaste. Sí, un desgaste. Hubo un día que no, aquí en América Latina traté un tema y esa noche tardé en dormirme muchísimo, porque había tratado un tema y yo lo tengo grabado, la parte mía, sobre todo sobre el tema de Dios, que fui bueno, luego lo escuché y me tranquilicé, pero hasta que no lo escuché a las 2 y pico de la mañana, pensé que lo que he dicho, y no, tampoco he dicho nada del otro mundo. Entonces la manera de continuar es eso, distribuir. Mira, María José, con tiempo, se lo pedimos, tiene cosas, siempre que ella habla, a todos nos encanta, es muy precisa y además se mete, tiene una visión muy ponderada. ¿Qué vamos a decir? Y voy a hablar de todos, pero no quiero dejarme a nadie. ¿Qué vamos a decir de Cristina con su experiencia como pedagoga y sobre todo la visión desde América Latina? Cristina está ese punto es el que más me interesa. Claro. Ese aspecto es el que más me interesa. ¿Cuál aspecto? Porque el de la perspectiva de América Latina, porque, a ver, mi interés central es cómo descolonizar a mis docentes. Pues, si quieres, eso podemos hacer. Colaboramos tú y yo. Vamos, eso para mí es fundamental porque esto está muy fuerte, por lo menos en la sociedad mendocina, y yo creo que en la bonaerense también, a pesar de ser la gran urbe, la capital, también existe. Todo lo europeo y lo estadounidense es lo mejor del mundo y nosotros acá somos nada. Claro. Sí, yo únicamente quería decir, a mí me parece genial el formato que vayamos a utilizar, me parece que todos tienen ventajas, ¿no? Como todo en la vida. Solo decir que en cualquier caso yo sí que, Eduardo, estoy súper agradecida de tus speech iniciales. Entiendo el desgaste, entiendo que va a ser muy interesante que hagamos un enfoque más participativo, ¿no?
pero que a mí personalmente me ha sido tan útil todo lo que te escucho hablar, porque no solo me ayuda a acceder a un conocimiento que yo no tengo y que tú sí tienes. Entonces, cuando tú cuentas de quien sea, pues para mí es una inclusión más de conocimientos en mi vida que me ayuda también a abrir más interrogantes. Que podemos cambiar el formato y, vamos, sinceramente me parece fantástico, pero también recalcar, ¿no?, que a mí me ha sido muy instructivo, ¿no?, y muy útil, y que te agradezco el esfuerzo y el desgaste, pero que a mí me ha parecido muy interesante. Eso por un lado. Por otro lado, decir que a mí sí que hay algunos temas de los que has estado hablando y que también me ha encantado todo lo que has estado comentando, por señalar algunos que me parecen que a mí me interesarían, ¿no? Uno que me interesa mucho es cuando has hablado de cómo resolver tensiones entre filósofos y científicos. Me parece que la supremacía del método científico en nuestra sociedad actual es un ejemplo de desigualdad, de supremacía y además de mentira, dado que la verdad no se sitúa únicamente desde un lado del río. Entonces, ¿cómo resolver este nexo de unión en el que podamos integrar el modelo científico, que no es el único, pero es al que se le rinde tributo ahora mismo, con otros modelos de comprensión de todo, ¿no?, de la vida, del universo, de las personas, de manera que coexistan y puedan mutuamente darnos una idea más global y en ese sentido más cierta de los interrogantes que podemos responder y que no. Ese tema me interesa muchísimo. Me interesa mucho, terriblemente, el tema del relato feminista y de la filosofía feminista, porque también me parece que se está haciendo un uso partidista e interesado de algo que también es un movimiento hacia la igualdad y hacia el respeto. Entonces, desde esa vertiente, me encantaría, bueno, si pudiera estar en algún momento Lidia Falcón o alguna persona, alguna mujer de este tipo, todo lo que es la filosofía feminista entendida desde la filosofía feminista, desde un modelo de igualdad, que huya un poco de la politización que se hace de ella, me interesaría mucho. Digo porque decías qué temas os pueden interesar. Y obviamente también, como tú has llamado, el horizonte de comprensión latinoamericana. Creo que nos interesa reflexionar sobre ello a los que viven en América Latina y a los que no. Es decir, es algo que acercarnos a esa comprensión nos va a ayudar a tener un conocimiento más rico, ¿no?, de las diferentes realidades. Yo apunto esos 3 temas de momento, ¿no?, como temas que, si se pueden incluir, me gustaría que estuvieran incluidos. Muy bien, mira, bueno, primero te agradezco la valoración de mi trabajo. Yo diría que no hay ya sabéis que a mí es muy difícil que yo no hable. Es muy difícil. Lo que yo único que digo que simplemente quizás no dar una hora de charla, pero ya sabéis que a lo largo de la sesión yo participo porque voy respondiendo y a veces incluso hago ediciones porque a mí me interesan para mi archivo de mis intervenciones. O sea que al que quiera, pues, y hay temas que yo digo, bueno, ¿por qué voy a hablar de Nietzsche ahora si yo tengo unos vídeos de Nietzsche de hace 2 o 3 años que están muchísimo mejor? Entonces, en ese momento, imagina que hay que hablar de Nietzsche de nuevo, o de Heidegger. ¿Para qué voy a explicar a Heidegger? Digo, chicos, mira, os veis este vídeo de Heidegger, que es con el mismo estilo, soy el mismo, digo los mismos patinazos, las mismas irreverencias, más todavía, porque ahora me he moderado. ¿Para qué voy a hablar de nuevo de eso? Eso por un lado. Eso es verdad. Lo que tú dices, María José, del diálogo de ciencia-filosofía, me parece fundamental. Y si me permites, yo soy muy directo y muy personal, tú lo sabes mejor que nadie en tu profesión, por la orientación que tú le das a la psicología y por la orientación preeminente en España de especie de pensamiento único que parece que todo lo demás son tonterías. O sea, sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Ciertas orientaciones que se dan en la psicología. Pues, oye, a ver, lo importante es, si realmente la psicología es terapia, lo importante es ser eficaz en la terapia. Hay muchos caminos para llegar a lo mismo, pero son todos del mismo valor. Si hablábamos del tema del relato, pues hay relatos en psicología, mientras sean coherentes, honestos y serios, fundamentados, pues. Entonces, eso es un tema. A mí me gusta mucho además tu perspectiva, que eres una gran valiente,
porque si estuvieras en Argentina no habría ningún problema, pero aquí hay que sacar adelante ciertas perspectivas de la ciencia que tú, a la que te dedicas, la ciencia y la praxis. Por otro lado, sí, efectivamente, lo de feminismo yo creo que va a ser un tema obligado. El formato de traer a Lidia será que la Universidad Popular le invite a dar una charla presencial o online, ¿eh? Más que meterla aquí, porque no cabe, no estallaría la pantalla y todo, pero sí que de una charla que sería interesante. Bueno, pues y luego el tema de América Latina. A ver, no es una curiosidad América Latina. ¿No sabéis la importancia? Hay algunos elementos en cuanto a lo emancipador y la liberación que están en punta de lanza mundial, yo creo, América Latina, más que otros continentes no europeos. Y al mismo tiempo, aquí se ha habido una influencia muy positiva de América Latina, concretamente en España. Por ejemplo, yo conozco lo de Argentina. Ha habido muchas cosas se han importado desde la teología de la liberación, la filosofía de la liberación, y una serie incluso lo de colonial. Hay un grupo de colonial en Andalucía, en España. Hay una página y tienen un grupo y están planteando cosas muy interesantes. A la inversa, Cristina, en Argentina siempre se aplican políticas educativas que en España ya han fracasado. Llegan no el día siguiente, llegan 5 o 10 años después, y aquí ya han fracasado, absolutamente. Porque ciertas cosas sin presupuesto no sirven para nada. Pero ya hablaremos. Aquí tenemos... Sin presupuesto y sin formación de recursos humanos. Exacto. Aquí tenemos personas... Claro. Estos son caminos paralelos, no se pueden escindir uno del otro. Yo lo que he criticado permanentemente ha sido precisamente la formación del recurso humano. Exacto. El recurso humano, por lo menos hablo por Mendoza, aunque creo sin equivocarme que pasa, y esto María Inés me lo podrá corroborar, pasa en otras provincias por los intercambios que yo he podido tener. Y es que el recurso humano sigue viviendo en la más absoluta modernidad con de cara a la cabeza. Sí, sí, sí. Por eso, mira, ahí tenemos el caso de Dussel, con el cual yo he estado personalmente charlado con esto de él. Él insiste lo mismo que tú, porque es normal, porque al fin y al cabo él es un filósofo y estaba asesorando, no sé si ya lo sigue, a López Obrador en el tema de la educación. Y tú, cosa que pasa mucho en Argentina, y a los argentinos, estás en activo. Como estoy yo estoy en activo en este ámbito, pero y tú estás en activa directamente en temas de educación, importante en formación, ha sido, no sé si sigue siendo supervisora de educación, que aquí se llama inspectora, y se llama supervisora, ha sido inspectora de educación. Nosotros tenemos en nuestro estatuto la palabra inspector, nada más que en algún momento alguien creyó que lo suavizaba y en vez de inspector puso supervisor, pero es lo mismo. Bueno, es lo mismo. Entonces, un inspector de educación que está para mejorar y para formar y no para buscar los errores y castigar y limitar la libertad de cátedra, es muy importante. Es que es un ámbito que a mí aquí hay 2 ámbitos que me han interesado siempre muchísimo. Yo diría que tengo formación en los 2, en psicología y en la pedagogía. Mi primer trabajo fue Introducción a la Filosofía y la Educación en la Universidad Nacional del Litoral, y he trabajado en la Facultad de Ciencias de la Educación cuando trabajé en Argentina. E incluso en Santa Fe también, en una cosa que se llamaba Instituto, que dependía de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Litoral. Yo he estado siempre muy cercano a la pedagogía y muy cercano a la psicología. Entonces, bueno, como veis, tenemos personas que podemos ir aportando, y Justino, vamos a ir planteando esto, y lo único que habría que hacer, el que a lo mejor tenga la idea, yo lo hago mucho en el de América Latina, el que hablas se lo adjudico. Me gustaría, faltaría en Aristóteles está la ética y la política de Aristóteles, adjudicado. La semana que viene nos cuentas algo, ¿te acuerdas? Bueno, lo conoces tú, María Inés.
Entonces, simplemente ir distribuyendo estos temas. Yo voy a, en todo caso, ir viendo cómo le doy forma para presentárselo